Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es David Santos, soy el auxiliar de la Cátedra de Sociología para Turismo en este primer año. Vamos a tratar de acompañarlos en esta cuarentena, acompañarlos en estas clases para hacerlas un poco más amenas y no sean solamente estas lecturas. Ténganme paciencia, no es tan simple para mí hablarle a una cámara y no estar en clase. Además que las clases también están pensadas para clases presenciales y adaptar este tipo de clases en este formato es todo un desafío para nosotros, bueno, sobre todo para mí, no sé, para algunos sea más simple, pero para mí es un desafío enorme. Así que bueno, vamos a intentarlo. Bueno, el objetivo de esta clase, este intento de clase, va a ser tratar de captar el proceso de cambio social que se dio desde el momento, desde la Edad Media, digamos, de todos estos procesos de la Edad Media, de las formas de vida de la Edad Media, de la forma de organización política, económica y social de la Edad Media, al paso y al tránsito que fue a la Edad Moderna, a la edad actual, al momento actual, a esta forma de organización social y económica que conocemos como capitalismo, digamos, el paso de la Edad Media, de la formación social feudalista, al paso de la Edad Moderna, mejor dicho, al tránsito, ¿no? No hay que entender las cosas como si fuera de un día para el otro, sino que fue un proceso de cambio social, en donde una forma de organización económica social fue cambiando en partes, algunas cosas fueron cambiando, otras no, y algunas cambiaron mucho y otras no cambiaron tanto, y otras fueron cambiando a lo largo de los años, ¿no? En el tiempo, a la Edad Moderna. A la Edad Moderna, donde nos organizamos ya de una forma capitalista de producción, ¿no? Donde, este cambio, este proceso de cambio social, podemos identificarlo. Hay discusiones al respecto, pero más o menos hay cierto acuerdo en que a partir del año 1453, a partir de lo que se conoce como la caída de Constantinopla, y a eso le sumamos el descubrimiento de América en 1492, pero entre 1453 y 1492, digamos, se estaría rompiendo ya, resquebrajando casi definitivamente la Edad Media, ¿no? Lo que conocemos como en esta formación económica social feudalista. Esos dos momentos serían como dos momentos de ruptura fuerte, ¿no? Dos momentos, digamos, como hitos que marcan esta ruptura, este momento donde esta formación económica social estaría en un gran proceso de transformación por otro proceso, por otro momento. Pero bueno, yo para esto tengo un cuadro que intenté hacerlo visual para que lo vean, pero es muy difícil de hacerlo, no pude lograrlo, entonces bueno, vamos a tratar de con palabras ir llevándolo y si en algún momento volvemos a vernos, ojalá lo veremos un poco más en el pizarrón y intercambiaremos ideas para ir completando este gráfico, este mundo. Hay que recordar que en la Edad Media la formación económica y social feudal lo vamos a pensar como el antiguo régimen, ¿tá? El antiguo régimen vamos a pensarlo como el feudalismo y la Edad Media. En este momento de la vida de los seres humanos, en esta forma de organizarnos, la forma en que nos organizábamos políticamente era conocida como la monarquía, ¿no? La monarquía eran los reyes, digamos, ¿no? Donde estos monarcas, en conjunción con la religión, organizaban política y socialmente a toda la sociedad, a toda la comunidad, podríamos decir, en ese momento. Esta monarquía, digamos, se organizaba de una manera donde los estratos sociales, la estratificación social que existía en ese momento, era como comandada hegemónicamente por algo que se conoce como la aristocracia, ¿no? Lo que hoy entendemos también como nobleza. Este grupo dominante tenía jerarquías, claramente, tenía una forma de, digamos, jerárquica de organizarse, ¿no? Encontramos al duque más arriba, que el marqués un poquito más abajo, los condes un poquito más abajo, los varones más abajo, los caballeros más abajo, y por bajo de todo esto encontraríamos a los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba serían, digamos,
que lo que hoy entenderíamos como los trabajadores, ¿no? Lo más popular, digamos, los más de abajo de la pirámide de población. Esta forma de organización económica y social estaba basada básicamente en una forma esclavista. Estos siervos de la greva no eran libres de hacer y deshacer, estaban, digamos, sujetos a las necesidades de la monarquía, de esta aristocracia dominante, de esta nobleza que organizaba la sociedad de esta manera, ¿no? Jerárquicamente hablamos como lo acabo de decir. Ahora, estas formas de organización social empezaron a entrar en crisis fuerte a partir de estos dos momentos, de estos dos hitos que nombré recién, es la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. ¿Por qué la caída de Constantinopla? La caída de Constantinopla es donde el Imperio Romano, que es la forma de organización fuerte que estábamos viendo hasta este momento, esta monarquía, estas formas de organización político-religiosa, entran en crisis fuertemente porque cae el bastión, el lugar más donde concentraba más poder Roma. En ese momento, esto igual estamos hablando en África, ¿no? Pero donde cae el poder, digamos, del imperio, el centro de poder de ese imperio. Al caer el centro de poder de un imperio, como el de cualquier monarquía, todos los demás lugares donde ese poder se representaba a través del duque, el marqués, el conde, el barón, como estábamos diciendo, caen también. No es una forma de poder centralizado, una forma de poder donde cuando cae el centro del poder, todo lo demás se desmorona también. Bueno, por eso es tan importante este momento de la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla, el Imperio Romano se resquebraja en toda Europa. Eso da pie a que otras formas de organización, otros centros de poder que no tenían tanto que ver con lo monárquico y lo religioso, empiecen a cobrar relevancia. ¿Está? Bueno, si a esto encima le sumamos estas formas de organización política y religiosa, le sumamos también las cuestiones artísticas y las cuestiones sociales, es que cobran impulso fuertemente en este momento el Renacimiento y el humanismo, ¿no? A partir del año 1500, después del descubrimiento de América, los movimientos artísticos y también en parte religiosos como empiezan a tener otro valor, otra fuerza en la sociedad. Estas cuestiones artísticas le dan muy fuerte impulso a nuevos valores, ¿no? Nuevas formas de pensar, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de pensarse a sí mismos, a los seres humanos, y nuevas formas de también pensarse cómo organizarnos, cómo organizar las sociedades, cómo organizar nuestros recursos, la economía. Bueno, ¿por qué entonces acá entra uno a pensar un poco mejor por qué entonces tiene tal relevancia el descubrimiento de América? El descubrimiento de América tiene mucha relevancia en Europa, obviamente que acá en América también por los pueblos originarios, ¿no? Pero en Europa la llegada masiva de recursos, desde lo económico y sobre todo, bueno, el oro, pero también hubo miles de otros recursos como económicos, como, bueno, no sé, el azúcar, el café y un montón de otros recursos económicos que eran propios de aquí y no de allá, empiezan a generar riqueza importante en Europa. Entonces esas riquezas también, esos recursos también dan gran impulso a Europa y a estas nuevas formas de ver, de pensar, ¿no? Piensen también un poco que el descubrimiento de América fue muy relevante también a nivel simbólico, por toda la cuestión de la aventura, ¿no? De la aventura de poner en valor cuestiones que hasta antes de eso no eran tan relevantes o no eran vistas como algo, no sé si importante, pero como algo relevante realmente. O sea, la organización feudalista, la organización monárquica era más bien conservadora. O sea, la idea de salir a la aventura y a la búsqueda de mundos nuevos, bueno, era algo que en algunos centros monárquicos no era no era bien visto, era como algo, ¿cómo decirlo? Era
tomado con pinzas por algunos. Toda esta cuestión de la aventura, ¿no? Era más bien el mundo anterior, era más bien conservador, era más, bueno, quedémonos con esto está bien, esto está bueno así, piénsenlo como más conservador. Entonces, la idea de la aventura, de salir a buscar mundos nuevos, de reconocer nuevas cuestiones, aparezcan nuevas sensaciones, nuevos valores, nuevas cuestiones, era medio como revolucionario, ¿se entiende? Entonces eso en algunos lugares era medio mal visto. Solamente piensen que Colón tardó 10 años en conseguir que le den los fondos, digamos, la corona española, 10 años estuvo insistiendo a la corona española para que le den fondos para poder circunnavegar el océano. Y esos 10 años fueron muy difíciles también para él. Piensen que cada una de las veces que iba a buscar fondos para generar este proyecto, corría riesgo su cabeza, quiero decir, ¿no? Porque hablar ante el poder religioso y monárquico sobre la posibilidad de dar la vuelta al mundo, de pensar que el mundo podía ser redondo, de que podíamos llegar a un lugar o otro circunnavegando, era poner en entredicho los valores que hasta ese momento existían, ¿está? ¿Se entiende? Por eso es importante tener en cuenta que en este momento la idea esta de la aventura era vista con recelo, ¿tá? La idea de la aventura y de buscar cosas nuevas era más bien cuestionada por la monarquía. Sin embargo, la caída de Constantinopla dio pie y que Europa se cierra a sí misma por el temor a las invasiones, le dio pie, dio lugar a estos visionarios como Colón u otros que hubo también, a buscar y a buscar nuevas formas de comercio, nuevas formas de encontrar los bienes con que comerciar que Europa no estaba pudiendo por justamente esta caída, por la caída de Roma, por la caída del imperio, y porque entre esos años Europa se encerró en sí misma porque estaba siendo invadida, ¿tá? Entonces, bueno, esos son dos momentositos y estos los vamos a encontrar en 1553 y 1492. A partir de esos años empieza a resquebrajarse este mundo. A partir de esos años empiezan a aparecer nuevas formas artísticas, nuevas formas de ver el mundo y nuevos valores, ¿no? Estos nuevos valores, ¿cuáles son? ¿Cómo los podemos ver? Piensen un poco en el texto de Nisbet que estuvimos viendo. Estas ideas hoy las podemos pensar como en la idea del progreso, orden, ciencia, el desarrollo, la razón, el proceso de secularización, quiero decir, del pasar de las ideas religiosas a pasar a ideas más pensadas desde el ser humano, y no tanto viendo a Dios, sino viendo al mismo ser humano, ¿tá? Pero estas ideas también también llevaron no solamente estas ideas, sino a nuevos también actores sociales, a nuevas prácticas sociales. Entonces, si pensamos en la ciencia, vamos a pensar que también hay un momento en que la ciencia empieza a aplicarse a otras cuestiones. O sea, ahí estamos hablando ya de industria, ¿tá? Cuando la ciencia empieza a pensar sobre las formas de producir, empieza a pensar sobre nuevas formas de producir, sobre formas de producir más eficientes, ¿tá? Acá está entrando Marx un poco, y esta es la idea de la clase. Estas formas de producir, más de manera artesanal, más de formas artesanales, más de formas más rudimentarias, más básicas, empiezan a ser invadidas por formas más prácticas, formas más razonadas, formas más donde la ciencia estaba empezando a introducir sus nuevas formas e ideas sobre cómo producir bienes. Entonces ahí es donde la idea de industria empieza también a aparecer, empiezan a haber formas de producir un poquito más racionales que antes.